Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí. Último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73. 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.
Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por tantísimas bendiciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: No busqué que pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar esa
aplauso en tu lugar. Y dile, Señor, sabemos y reconocemos que no hay nada mejor que tú. Que no hay nada mejor que tu presencia. Dile, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. Ahí en tu lugar, dile gracias. Dile, queremos buscarte, queremos conocerte. Y sabemos que no hay nada mejor más que estar en tu presencia. Porque no le das allí con tus propias palabras, le dices, Señor, gracias. Y le dices, Señor, yo quiero estar dentro de tu presencia. Yo quiero estar en tus atrios, quiero buscarte y quiero conocerte a ti, Señor. Yo quiero conocerte a ti, Señor.
eso hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Wow, qué grande es el amor de Dios. La realidad es que su amor es incomparable. Y qué bueno es que cada día nosotros podamos sentir que Dios nos ama y que cada día Él está con nosotros. En realidad, siempre que dos personas se enlazan y el lugar o el momento más sublime para poder hablar del amor es cuando dos jóvenes se enamoran. Y hay algo que a veces sucede. En ocasiones solamente uno está enamorado y el otro ni idea tiene de lo que está pasando en el corazón de la otra persona. Pero la constancia y el querer que esa persona se fije en él nos hace hacer muchas cosas. Y sabes, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos amó primero y Él ha hecho tantas cosas para que tú voltees a verlo y te des cuenta cuánto te ama. Bien, pueden tomar su lugar. Queremos invitar a los niños, queremos orar por ellos para que puedan ir a su salón y así de esa manera, bueno, pues puedan aprender. Así es que quiero pedir a todos los niños, ¿si hay niños? Qué bárbaros. Bueno, vamos a orar de todos modos, vamos a orar por ellos, ya ahí en su lugar, allá donde están, vamos a orar por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos por nuestros niños, te pedimos que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, dales entendimiento, Señor, y que la palabra que hoy va a ser dada a través de los maestros sea una palabra que provenga de ti y, Señor, que pueda guardarla cada uno de estos pequeñitos en su corazón y en su mente, de tal manera, Señor, que así como lo dice tu palabra, cuando ellos sean grandes, no se aparten de tu camino. Padre, gracias por los maestros y gracias, Señor, por los papás que traen a sus hijos para que puedan aprender de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues le damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado. La semana pasada, como ustedes lo saben, no estuvimos por aquí. No sé si está listo el video o entramos con la prédica. Ok, bien, entonces vamos a entrar con nuestra prédica del día de hoy. Y como lo hemos estado predicando, la oración lo cambia todo, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos al corazón de Dios a través de la oración, van a suceder cosas. Lo hemos visto, y no es que le hagamos manita de puerco a Dios, no, pero hay algo que sí hemos encontrado, que cuando nuestra oración está muy bien enfocada y le da la gloria a Dios, Dios contesta las oraciones. Y de ahí encontramos cómo Dios, no solamente en los tiempos bíblicos, sino aún en nuestros tiempos, hemos orado y Dios ha hecho que llueva cuando hemos pedido oración para que llueva. Dios ha hecho que las nubes se muevan del lugar cuando pedimos que no llueva en ese momento, y eso es para darle la gloria a Dios.
Entonces, hoy vamos a ver sobre la importancia de la oración y la unidad que son para Dios. Sabes que si hay algo importante para Dios es la unidad y es la oración. Es decir, nuestra alabanza a Dios le gusta, a Dios le agrada. Él está muy contento cuando tú y yo lo adoramos, cuando tú y yo levantamos nuestras manos y empezamos a adorar a Dios. Pero sabes que a Dios también le interesa, le importa mucho que haya unidad en la iglesia y que la iglesia en esa misma unidad pueda tener tiempos de oración. Eso a Dios le agrada. Así es de que vamos a entrar en nuestra prédica del día de hoy. La oración y la unidad son importantes para Dios. La vez anterior que predicábamos sobre esto, de la importancia de que la iglesia tiene que orar, hablábamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nunca debemos de perder el enfoque, la visión de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tampoco nunca debemos de perder de vista el fundamento de la iglesia es Cristo. Sí. Es cierto, la Biblia nos enseña que hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero dice que todos ellos fundamentaron o fundamentan la palabra, ¿sí?, en el fundamento que es Cristo. Entonces no podemos nosotros hablar un evangelio diferente al de la cruz. No podemos hablar un evangelio diferente al amor de Jesús que Él mostró en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Tampoco podemos hablar de un evangelio en donde no podamos entender o comprender que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso no puede desvirtuarse, porque ese es el fundamento en donde la iglesia está plantada. Por lo tanto, debemos de entender que también la misma Biblia, la palabra de Dios, nos lleva a que nos debemos de mover en la unidad de la oración, porque de esa manera podemos tener la seguridad que vamos o que somos parte de la familia de Dios. Qué bueno es cuando nos juntamos, ¿verdad?, entre familia, podemos reunirnos. Y aunque a veces hay diferencia entre familia, cuando hay una reunión y donde casi no nos vemos, entonces da gusto, se siente uno contento, ¿sí? La semana pasada, antepasada, estuvimos en la ciudad de Pachuca y bueno, a mí me dio mucho gusto ver a mi familia. Tenía rato que no la veía toda, pude verla, pude disfrutar y recordar tiempos de cuando salíamos a ministrar en las iglesias la alabanza. Y eso para mí fue algo maravilloso. Y no solamente ver a mi familia, a la familia de sangre, sino poder ver a la familia de Cristo, de los diferentes ministerios que estaban en la iglesia y que pudimos adorar y exaltar al nombre de nuestro Padre Celestial. Eso fue maravilloso, fue algo grandioso. Y yo le doy gracias a Dios porque, bueno, quiero comentarles algo que en alguna ocasión, el año pasado, yo le decía a mi esposa, ¿cómo me gustaría estar en una actividad de este centenario de la iglesia? Y cuando nos invitaron dije, wow, qué bueno es Dios, porque puedo entender que Dios sí cumple antojos y todavía endereza jorobados, ¿verdad? Así es de que es algo maravilloso. Y bueno, pues hoy quiero decirles que en esa unidad es como nosotros podemos adorar y exaltar a nuestro Dios. Y Dios, en una extensión de quién es Él, nos lo enseña a través de la Escritura. Juan capítulo 17, verso 21. No voy a leer todo, aunque tenemos del 20 al 23, te lo puede leer en casa. Dice, para que todos sean uno. Hablando Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos movemos en la unidad,
Y la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo lo dice, que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Así dice la escritura, que somos un cuerpo en Cristo. Pero también dice que ese cuerpo está en un solo espíritu o en un mismo espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo o el cuerpo de la novia de Cristo, la Biblia nos enseña que tú y yo entonces estamos en unidad. Es decir, este cuerpo, ustedes ven cabeza, cuerpo, y no ven el espíritu. ¿Verdad que no lo ven? Pero saben que tengo un espíritu. ¿Por qué saben que tengo un espíritu? Porque estoy vivo, ¿no? Porque una persona que está muerta, la Biblia dice que el espíritu se va de ese cuerpo, ¿sí o no? Entonces, la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero todos en un solo espíritu. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender, que somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, Cristo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos dice qué hacer, el que nos dice qué no hacer, el que nos lleva, porque Él tiene la visión. ¿Sabes que Cristo tiene una visión bien definida para la iglesia? Y es estar por la eternidad con Él. O sea, Él nunca ha perdido la visión, aunque muchos han perdido a Cristo por ver otra visión. Pero tú y yo estamos dentro del cuerpo de Cristo, y esto es lo que la Biblia nos dice. Y dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Somos todos nosotros. Para que tú y yo seamos uno. Y Jesús dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos, otra vez habla de la iglesia, que también ellos en nosotros. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes? Cuando la gente, tu familia, tus amigos, tus vecinos, escuchan que hablas de la gente de la iglesia, ¿sí? Porque hay gente que es muy, podríamos decir, curiosa, ¿sí? Curiosita, con cariño. Predica de la iglesia, dice, no, pues yo voy a tal iglesia. Pero ¿qué creen? De momento le pasa lo que a Pedro. De momento el diablo toma sus labios. ¿Se acuerdan que eso le pasó a Pedro? Y cuando eso sucede, entonces con los vecinos empiezan a hablar mal de la iglesia. De una persona de la iglesia empiezan a hablar mal. Y la Biblia dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces los vecinos, la familia, empieza a decir, no, yo no quiero ir a tu iglesia, porque yo no quiero ser hipócrita. ¿Saben por qué lo están diciendo? No lo están diciendo por tu vecino. No lo están diciendo por el que tú estás haciendo referencia y estás hablando mal de él. No. Ellos son educados y no te lo dicen directamente. No quiero ser hipócrita como tú. Pero entonces dicen, no quiero ser hipócrita como otros. Entonces, la unidad que el Padre y el Hijo han tenido, el Espíritu Santo, la encontramos desde el Génesis. La Biblia inicia diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia nos sigue diciendo en el Génesis que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habló en plural el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en una sola visión, en algo que ellos estaban determinados a hacer. ¿Y sabes cuál es? Nos muestra que Dios, tres personas, nos habla de la Trinidad, la unidad. Pero no solamente eso, sino también nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo disfrutan uno al otro, sometiéndose uno al otro y trabajando juntos para la salvación de la humanidad. Yo no me imagino al Padre
con Jesús discutiendo. Pero ¿cómo vas a salvar a Nacho si mira cómo ha sido? Pues no discuten eso. Están enfocados en la salvación del hombre, de ti. El Espíritu Santo está enfocado en que tú seas salvo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están enfocados en que tú un día estés por toda la eternidad gozando de su presencia. En eso están enfocados ellos. No hay discusión en eso. De tal manera que si el diseño refleja al diseñador, entonces, si tú eres diseño de Dios, debes de reflejar al mismo Dios con tu vida. Y cuando tú lo puedes lograr, entonces estás diciéndole a la gente que tú eres una extensión de lo que Dios es. Dios es uno. Dios es unidad. Y nosotros como iglesia debemos de mantener la unidad. Porque si no mantenemos la unidad, entonces no somos iglesia de Cristo. Si no mantenemos la unidad, entonces no estamos no nos estamos sometiendo a los propósitos de Dios, que es la salvación. Pero cuando tú y yo nos sometemos al propósito de Dios y trabajamos en unidad, así como lo dijo Jesús, el Padre y Jesús son uno. Y Jesús dice, y así como tú y yo somos uno, que ellos, hablando de nosotros, hablando de la iglesia, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Así es de que, iglesia, la unidad es algo que Dios le da demasiada importancia. Qué bueno que tú adores a Dios. Puedes adorar a Dios ahí en tu casa, pero sabes, Dios lo que quiere es que también lo adores en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que tú lo adores en la iglesia. Qué bueno que tienes tiempos de oración en tu casa. Qué bueno. Pero también Dios quiere que tú tengas tiempos de oración como iglesia. Porque ahí es donde se demuestra la unidad. Ahí es donde podemos ver que en realidad nosotros somos un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza. Ahora, número 2, la unión es el medio para nuestro discipulado y santificación. ¿Qué es esto? Bueno, Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Solamente voy a leer del verso 13 al 15. Y dice, hasta que todos, ¿quiénes? Todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes cuál es la unidad de la fe? La unidad de la fe es aquella que te lleva a entender que todo lo que la iglesia es, bueno, vamos a verlo primero de manera personal, que todo lo que tú eres al aceptar a Jesús como tu Salvador personal es gracias a la fe que tienes en Jesús. O sea, no es por ti. Tú y yo merecíamos ir al infierno. Tú y yo no merecíamos el amor de Dios. Tú y yo merecíamos ser castigados, y la palabra lo dice, que la paga del pecado es muerte. La misma palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese era nuestro destino, ese era para lo que nosotros veníamos a este mundo. Pero la Biblia nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Sabes? Yo alguna ocasión tuve que llegar a esa unidad de la fe y a ese conocimiento del varón perfecto. Y no fue un conocimiento intelectual. La unidad de fe y el conocimiento del varón perfecto, del Hijo de Dios, es decir, de Jesús, es cuando a través de la fe, por medio de la fe, yo entendí que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por amor a mí. Cuando yo entendí que el Padre
en su amor tan grande, envió a su Hijo a este mundo a morir por mis pecados. Cuando yo entendí ese pasaje bíblico en donde dice que cuando yo creyera en Jesús, entonces yo tendría vida eterna y perdón de pecados. Esa es la unidad de fe a lo que se refiere la palabra del Señor. Y cuando tú y yo entendimos eso, entonces estamos en la misma unidad, estamos en el mismo principio del conocimiento del varón perfecto, del Hijo de Dios. Y entonces entendemos que no por obras nosotros somos salvos, sino es por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario y Él es el que nos ha dado redención, nos ha dado el perdón, o a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, somos justificados delante del Padre y hoy somos reconciliados y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Esa es la unidad de la fe, iglesia. Entonces, cuando tú y yo entendemos la unidad de la fe, no estamos pensando si la iglesia que está al lado, que también predica a Cristo, que también alaba a Cristo de la manera similar a la de nosotros, porque a lo mejor ellos no palmean, o ellos usan un velo, o ellos usan solamente vestido, o no sé, cualquier otra cosa, pero que el centro de su predicación y el centro de la palabra es el conocimiento del Hijo de Dios, que es a través de la Biblia. Entonces encontramos que estamos en la misma unidad y que somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y esta palabra que dice aquí, entonces es una realidad de nuestra vida, porque entendemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que nos lleva a la perfección. Y entonces no hay más iglesias, no hay denominaciones, sino todos somos hijos de Dios y todos somos parte de la familia de Dios. Pero no, a veces nosotros nos peleamos y decimos, es que esa denominación sí, aquellos no. Y no estoy hablando de los que no tienen como centro a Jesucristo. O sea, no estoy hablando de la religión o de las religiones, estoy hablando de los hijos de Dios. Y aquí mismo en esta iglesia hay gente que le gusta danzar, que le gusta gritar, que le gusta batir las manos y bueno, y hacen fiesta en la alabanza. Y hay otros que están así, y nada más el piecito se les mueve así. ¿Y qué creen? Están tan gozosos como el que está acá. ¿Saben por qué? Porque somos diferentes. Entonces hay iglesias, hay pastores que están enseñando a la grey, que son parte de la iglesia por la que viene Cristo. Y a veces nosotros decimos, no, es que ellos no. ¿Y tú quién eres para decir que ellos no? La Biblia dice que nosotros debemos de movernos bajo la unidad de la fe. Y si ellos en su fe profesan a Jesús como su Salvador personal, creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que Él vive por los siglos de los siglos, y que Jesucristo va a venir por su iglesia, y que ellos serán transformados como nosotros cuando Cristo venga por su iglesia, y ellos estarán en el cielo, entonces ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y no importa que profesen aún, escúchame bien, una religión que promueva la idolatría. Si ellos profesan la fe y la unidad, como dice la Escritura, te vas a sorprender cuando llegues al cielo. Y también se van a sorprender los que lleguen al infierno. Cuando lleguen allá y digan, ¿el pastor está aquí en el infierno? Sí, ahí está. Fulano de tal que nunca quiso conocer ni ir a la iglesia, y él era bien santurrón y bien religioso, ¿está en el cielo? Sí, va a haber gente así. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el corazón del hombre. Entonces, iglesia, qué interesante es que tú y yo podamos entenderlo. Y sigue diciendo, para que no seas niño fluctuante
Iglesia, hay gente, los niños son berrinchudos por naturaleza. Yo no sé si a ustedes, sus hijos les han pasado vergüenza, o alguna vez su hijo quería el clavito, ¿no? Y lo quieres dormir y quiere el clavito y tú ya no sabes qué darle, y después se le ocurre que quiere el hoyito donde se mete el clavito, ¿no? Y dice, ay, tengo ganas de ahorcarlo, pero es tu hijo. ¿Sí? ¿A cuántos les pasó eso, papás? Que ya querían dormirse y el chamaco no se quiere dormir y pide todo y se lo das y sigue llorando. Entonces hay un dicho allá en el centro del país que dice, quiere el clavito y después quiere el hoyito del clavito, ¿no? O sea, no sabe ni lo que quiere. ¿Sabes qué? Para que no te pase eso, la Biblia dice, a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, verso 14, capítulo 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hey, ¿quieres saber que la palabra que estás teniendo es palabra que proviene de Dios? ¿Qué crees? Tienes que leer tu Biblia. Sí. Yo creo que algún día fuimos a la escuela y cuando nos enseñaron matemáticas teníamos que leer los libros de matemáticas, y cuando nos enseñaron español teníamos que leer los libros de español, y cuando nos enseñaron música teníamos que leer los libros de música, y cuando nos enseñaron educación física, aunque ustedes no lo crean, tuve que aprenderme cuánto medía la cancha de fútbol y de tenis y de básquetbol y de voleibol y cuánto medía la alberca. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no queremos aprender la Biblia? ¿Por qué no queremos leerla? Si es la palabra de Dios y es la que me enseña cómo es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para que no seas niño fluctuante, para que no seas una persona, bueno, Pablo iba a poner para que no sean ignorantes, pero le dije, no, Pablo, no pongas así, mejor pon niños fluctuantes. Para que no seas un ignorante de la palabra de Dios. Dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oye, y si Pablo escribió eso en un tiempo presente, es porque en aquel tiempo había hombres que predicaban según de Cristo y predicaban cosas erróneas. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día se predican cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿sabes quiénes son los que se dan cuenta? Los que leen su Biblia y los que tienen comunión con Dios a través de la oración. Ellos se dan cuenta y dicen, esta palabra no está fundamentada en la Biblia, en la palabra. Esto no es de Dios. Pero hay gente que se la cree. Y se la cree porque no lee su Biblia y porque no tiene comunión con Dios. Por eso es que la unión es el medio para nuestro discipulado y la santificación. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo escudriñamos la palabra, entonces nos estamos discipulando y estamos santificándonos. No hay otra manera, iglesia. No hay otra forma. Pero yo soy fiel a los servicios y ahí aprendo de la palabra y me santifico. Sí, pero ¿qué tal que el pastor te está diciendo cosas que no son ciertas? Entonces estás aprendiendo erróneamente. Por eso Dios nos advierte a través del apóstol Pablo que debemos de tener cuidado. Y sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces aprende de Él. Y la Biblia nos enseña que si alguien se levantara y se presentara como un Cristo, dice, no le creas si no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguien se levanta y dice que es apóstol, no le creas si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces,
Pues yo puedo decir que soy el arcángel Gabriel, pero ustedes tienen que decir, no, pues él no puede ser el arcángel Gabriel. ¿Cómo lo van a hacer? Con la palabra. Pero si no leen la palabra, entonces la van a creer y después, en lugar de decirme pastor, van a decir, ay, el arcángel. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero cuando tú lees la Biblia, entonces te das cuenta que la palabra no dice que un hombre en este tiempo sea un arcángel. Yo puedo decir que soy apóstol, yo puedo decir que soy maestro, que yo puedo decirlo, pero de eso a que sea puede distar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia, leer la palabra, estar en comunión con Dios, estar en comunión con la iglesia y aprender, para que de esa manera no seas engañado, como dice la Escritura. En comunidad, en unidad como estamos, nos amamos unos a otros, o al menos intentamos amarnos unos a otros. El segundo mandamiento que Jesús da, intentamos llevarlo a cabo. En comunidad nos confrontamos, nos perdonamos, nos cuidamos, nos animamos, nos apoyamos en sobrellevar las cargas en unidad. Yo se los decía la vez pasada, qué bueno es que cuando alguien pide oración, ustedes pongan una manita así o unas manitas así, ¿no? Entiendo que están orando, eso es bueno, pero es mejor que pongan una oración. Y yo le doy gracias a Dios porque algunos que ponían sus manitas así, ahora ponen oraciones. Porque cuando tú lees la oración te reconforta. Por eso dice aquí esta parte de la Escritura: en comunidad nosotros nos reconfortamos, nos perdonamos. ¿A poco no te sientes bien cuando alguien está orando, cuando tú expusiste una necesidad? ¿Verdad que se siente uno bien? O sea, se siente padre que te pongan así o que te pongan un like, ¿no? Sale, voy a orar por ti. Se siente padre, pero es mejor cuando lees o escuchas la oración, porque dices, se detuvo un momento en sus actividades para hacer la oración por mí. En realidad le intereso. Por eso es que yo les invito a que cuando ustedes vean que alguien pide oración por alguna necesidad o por alguna persona que ellos saben que tienen necesidad, dedíquenle un momento y oren por él, oren por ella. Número 3, la unidad da testimonio de un tipo diferente del reino. Ahora, recuerden ustedes, hay dos reinos. Uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino celestial. ¿Sí o no? Hay dos reinos. Y la Biblia nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿De qué reino? Del reino de las tinieblas. ¿Sí? Hay una lucha, hay una guerra. Es una guerra espiritual, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Ahí está la lucha. Entonces la Biblia me dice, y de acuerdo a este punto, la unidad da testimonio de un tipo diferente del reino. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quiénes son todos? No está hablando de la iglesia, no está hablando de los que estamos aquí. Cuando dice todos, está diciendo también de tus vecinos, está diciendo de tu familia que no quiere nada con Dios, está diciendo de tu jefe, de tu jefa que te trae de encargo, que te quiere correr. ¿A cuántos los han querido correr de su trabajo? La verdad, a mí hubo un tiempo que me querían correr de mi trabajo. A esos son a los que tú debes de amar. Por eso la Escritura nos enseña esto.
Cuando tú y yo podemos enseñarle, dar testimonio a la gente que sí hay unidad, que sí hay quien se interesa por ti, que sí hay quien se interesa por ellos, entonces tú estás dando testimonio. Dar testimonio significa entonces que si alguien te está haciendo la vida imposible, lo ames, le muestres amor, le muestres gracia. Entre esposos es fácil mostrarse el amor. ¿Saben cuándo se dejan de mostrar el amor? Cuando ya ven los defectos del otro. Pero cuando hay amor, los defectos no se ven. Cuando hay amor, los errores se toleran. Cuando hay amor, no importa lo que haga el otro, tú sigues adelante porque lo amas. Y hay algo importante. Cuando nos hicimos novios, acuérdate de la vez o los momentos cuando te hiciste novio o novia. Quizás a ti no te importaba la otra persona, no te interesaba. Es más, te caía gordo. Yo he escuchado muchos de esos testimonios. Pues me caía gordo o me caía gorda. Pero ¿qué crees? Al otro no le caías gordo ni gorda. El otro te amaba. Y como te amaba, hizo hasta lo imposible para que tú voltearas sus ojos a verlo y empezaras a amarlo. Y por eso te casaste. Porque él hizo hasta lo imposible, o ella, para que tú te casaras. Y así mismo es el amor del novio, el que nos describe la Biblia. Tú y yo no merecíamos el amor de Cristo. No lo merecíamos. Como quizás tampoco merecías el amor de tu esposo o de tu esposa. Quizás no lo merecías. Pero Él dijo, no importa, así la quiero. Y ella dijo, no importa, así lo quiero. ¿Y sabes qué eso hizo Dios? Tú y yo no merecíamos su amor. Tú y yo merecíamos ir al infierno. Tú y yo merecíamos el castigo eterno. Tú y yo no merecíamos tener la paz de Dios. Tú y yo no merecíamos tener el gozo de Dios. Tú y yo no merecíamos que Él nos dijera que nos amaba. No lo merecíamos, pero Él hizo hasta lo imposible para decirte cuánto te ama y para que tú voltearas a verlo y ahí puedas decir, te amo papá, te amo Dios, te amo Jesús por todo lo que tú me has dado. Él hizo lo imposible. Y hoy tú y yo podemos tener el amor del Padre y nosotros podemos corresponderle al Padre ese amor. Ese amor tan grande que ahora somos parte de la familia de Cristo. Porque tú y yo no merecíamos ser de la familia. Pero Él hizo lo imposible para que tú y yo podamos ser parte de su familia. Y entonces a ti y a mí hoy nos corresponde ser valientes y arrebatar a la gente que va rumbo al infierno. Y la Biblia nos enseña que nuestras armas no son terrenales como las que un ejército tiene, sino nuestras armas son espirituales. Y cuando tú y yo tomamos las armas espirituales, es decir, cuando tú y yo nos movemos en la unidad del Padre, en la unidad del Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, cuando tú y yo empezamos a tener comunión con el Padre, cuando tú y yo empezamos a entender que debemos de ser mansos y humildes de corazón, pero también que debemos de ser gente arrebatada, gente valiente, gente que tiene un carácter para poder ir y hacer lo que Dios le está diciendo, porque eso es lo que la Biblia nos dice, que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan.
Entonces se está hablando de una lucha espiritual que hay en el ambiente, donde el reino de las tinieblas está luchando para llevarse a la gente al infierno. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios está con nosotros, que somos parte de la familia de Dios, que no estamos solos, que somos una iglesia, que somos un cuerpo en Cristo y que la cabeza es Jesucristo, entonces podemos entender que si Dios es unidad y lo que Él nos pide es unidad, y nosotros nos unimos al Padre, nos unimos al Hijo, al Espíritu Santo, y reconocemos a Jesucristo como la cabeza y lo reconocemos como el ángulo perfecto para que nosotros seamos fundamentados en Él, entonces entenderemos que somos parte del ejército de Dios, y el ejército de Dios pelea, el ejército de Dios lucha, el ejército de Dios arrebata, el ejército de Dios extiende sus estacas para que la gloria de Dios sea manifiesta en esta tierra y el reino de las tinieblas sea desaparecido, en donde los hijos de Dios plantan sus pies, porque Dios quiere establecer su gloria, Dios quiere establecer su poderío, Dios quiere que la gente sepa que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los quiere, que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, que hay un Dios que sabe perdonar y que lo que quiere es que tú y yo y nuestros vecinos y nuestra familia y nuestros enemigos estemos con Cristo por la eternidad. Pero para eso se requiere ser valientes, para eso se requiere tener valor, para eso se requiere conocer al Hijo de Dios, para eso se requiere que leas tu Biblia. No puedes hacerlo si no lo conoces. ¿Sabes? Hay algo interesante. Cuando una persona quiere ingresar a las Fuerzas Armadas, les hacen un examen riguroso. No todos pueden ser parte de las Fuerzas Armadas, aunque tengan deseos, porque tienes que estar completamente sano, porque físicamente tienes que tener una complexión que te permita realizar las actividades que las Fuerzas Armadas te exigen, porque tienes que tener carácter para poder pasar los entrenamientos y la disciplina que se le da a la gente que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas. No es cualquier cosa. Se requiere condición, se requiere destreza, se requiere disciplina, se requiere adiestramiento. Y sabes, tú y yo somos parte del ejército de Dios. Tú requieres adiestramiento, tú requieres disciplina, tú requieres tener entrega. Yo sé que muy pocos han tenido ese privilegio de pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero bueno, aquí está Germán, y seguramente cuando estás en un evento donde se entona el himno nacional y la banda de guerra empieza a sonar, la piel se te eriza. Y cuando estás en algún lugar lejos, cuando tú has salido de tu país y cuando ves la bandera mexicana ondeándose, y cuando llegas a escuchar o ver que el ejército o las Fuerzas Armadas están haciendo honores a la bandera de México, tu cuerpo lo siente. ¿Sabes por qué? Porque eres mexicano. Y eso mismo debemos de sentir, porque somos ciudadanos del cielo. Eso mismo, iglesia. Número 4, la comunión de la iglesia, la unidad, es el retrato de cómo será el cielo. ¿Sabes? Si a ti no te gusta adorar a Dios, este no es el lugar para ti. Solamente hay dos lugares: el lugar donde se adora a Dios y el lugar en donde no se adora a Dios. Pero quiero decirte algo: donde no se adora a Dios
aunque tú no lo creas, se adora al diablo. Solamente hay 2 lugares, no hay tantos. Y tú tienes que decidir en dónde quieres estar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versos 11 al 13. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Y esto me llena, me satisface, me emociona, porque está diciendo que hay arcángeles, y dentro de los arcángeles, en esos seres celestiales, quiero entender que están los ángeles también. O sea, hay una multitud celestial, pero también dice que hay millones de millones. Están los ancianos, está la gente que ha sido redimida y comprada por la sangre de Jesucristo, y dice que todos están adorando y exaltando a Jesucristo. Es decir, el centro de la adoración de la iglesia, el centro de la adoración de los seres celestiales es Jesucristo, el mismo Dios. Iglesia, cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo cantamos aquí en la iglesia, estamos preparándonos para que cuando estemos en la eternidad podamos adorar a Dios, que podamos estar allá adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando eso suceda, sigue diciendo la Escritura, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y sigue diciendo, verso 13: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabes? El propósito de Dios, el único que podía estar en el cielo, mira, quiero que lo entiendas así, el único que podía estar en el cielo era Jesús. Jesús hombre. Él era el único que podía regresar al cielo. Pero él dijo: no, yo quiero que también ellos estén conmigo. Y cuando dijo ellos, estabas tú contemplado. Y hoy tú y yo podemos, aquí en la tierra, sentir la misma presencia de Dios. Tú y yo podemos hacer que aquí en la tierra la gloria de Dios sea manifiesta. Tú y yo podemos hacer que aquí en la tierra Dios mismo establezca su poderío. Tú y yo podemos hacer que aquí en la tierra la gente que va camino al infierno sea arrebatada del reino de las tinieblas para que sean parte del reino de Dios. Dios necesita, escúchame bien, Dios necesita que tú tomes la responsabilidad que te corresponde, que es dar testimonio del amor de Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos de hacerlo en unidad. Quiero terminar con esto, iglesia. Hay gente que cree y lo llega a decir: es que yo no necesito ir a la iglesia, Dios y yo, mi relación con Dios es buena. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que te congregues, o más bien dicho, dice que no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre
O sea, los llaneros solitarios, Dios no los acepta. Y no hay ni llanero solitario, porque el llanero solitario siempre andaba con Toro, su compañero. Ni él andaba solo, aunque se decía llamar el llanero solitario. Así es de que si tú conoces a alguien, o tú eres de los que han pensado que no necesitas congregarte porque tienes programas televisivos que te enseñan de la palabra, quiero decirte que estás mal. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tu pastor es el que va a dar cuentas de ti. Y yo no sé si la televisión vaya a dar cuentas de ti, porque yo no creo que la televisión vaya a entrar al cielo. Entonces tú tienes que dar cuentas, o tu pastor va a dar cuentas de ti. Y la misma palabra, el apóstol Pedro dice que ores por tus pastores. Lo voy a parafrasear: que te portes bien, que no les des guerra a los pastores, que no les des lata, que no seas un dolor de cabeza para tus pastores. Así dice la escritura parafraseada, para que ellos puedan con gozo, con alegría, pastorearte y dar cuentas a Dios de tu vida. Si a Dios no le gustara la unidad, no hablaría de unidad. Por eso somos un solo cuerpo, en un mismo espíritu. Entonces quiero pedirte, iglesia, que te pongas de pie y vamos a decirle a Dios: Señor, quiero pedirte que me ayudes para que pueda en realidad estar en unidad y pueda dar testimonio de que tú eres Dios. Quiero pedirte que levantes tus manos y empieza a adorar al Rey. Solamente adóralo. Pero mira, adóralo con una voz audible. No entres en meditación ni en trance. No te quedes así nada más como flasheado. No. Adóralo. Vamos. Que por lo menos tu vecinito que está ahorita ahí junto de ti pueda escuchar que estás adorando. Pero si quieres que yo te escuche, lo puedes hacer. Pero adóralo. Adóralo. Practica para cuando estés en el cielo. Adóralo. Levanta tu voz. Si hay un cántico nuevo, empieza a levantar un cántico nuevo. Pero adóralo. Porque eso es lo que tenemos que aprender, iglesia, a adorarlo. Es bueno que vengas a la iglesia, pero es mejor que lo adores. Es bueno que vengas a la iglesia, pero es mejor que tengas comunión con Él. Es bueno que vengas a la iglesia, pero es mejor que puedas escuchar la voz de Dios hablándote directamente a ti. Padre, te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres maravilloso, eres majestuoso, eres digno de toda gloria y de toda honra. Padre, aquí está tu iglesia, Señor, y hemos venido y estamos el día de hoy, Señor, para escucharte hablar a nuestra vida. Padre, yo quiero pedirte que seas tú el que hable directamente. Señor, que aquel que piensa que nunca ha escuchado tu voz y que no puede escucharte, Padre, yo quiero que hoy te reveles directamente a él, a ella, y que puedan tener un rema de parte tuya, mi amado. Padre, ese es el anhelo de nuestro corazón. Ese es nuestro deseo, mi amado. Oh, maravilloso eres, Rey. Te adoramos, te exaltamos. Si quieres dejar tu lugar y venir aquí enfrente, ven y adora al Rey de Reyes. Si quieres empezar a caminar entre el salón, hazlo.
pero no pierdas tu comunión, no pierdas tu adoración. Exáltalo, glorifica al Rey. El Rey está aquí. El Rey está aquí, iglesia. Y lo que Él quiere es mostrarte cuánto te ama y cuánto le importas, cuánto le interesas. Oh, eres maravilloso, Rey. Te adoramos, amado mío, te exaltamos, porque tú eres digno, digno, digno de ser exaltado. Eres digno de ser glorificado, amado mío. Padre, que la iglesia pueda experimentar, Señor, tu amor y tu gracia. Que no solamente es venir y recibir, sino que también nosotros podamos dar, Señor, y podemos dar nuestra alabanza, nuestra adoración. Padre, nuestros labios pueden expresar la gratitud que tenemos para contigo. Oh, maravilloso eres, Rey. Te amo, Jesús. Te amo, mi Rey y Señor, porque tú eres maravilloso, Rey. Santo eres, Rey. Santo y maravilloso eres, amado mío. Vamos, iglesia, adóralo, adóralo, exáltalo. Puedes mover tus manos ahí en tu lugar. Puedes batir las manos. Levanta un cántico nuevo. Oh, bendito eres, Rey. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, santo eres, Rey. Aleluya, aleluya. Te amo, Jesús. Te amo, Rey. Santo, 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 santo eres, Rey. Abro mi corazón. Aleluya. Te abro mi corazón. Tú eres grande y poderoso, Rey. Tú eres majestuoso, amado mío. Y hoy, Señor, como iglesia te damos la honra. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, mi amado, te exaltamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande y poderoso eres, Jehová de los ejércitos. Eres majestuoso. Eres digno, digno, digno de recibir la gloria. Oh, bendito, bendito, bendito eres, Rey. Santo y maravilloso eres, amado mío. Te amo, Jesús. Te amo, mi Rey y Señor. Te amo, Cristo. Alabanzas, alabanzas al Cordero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él y solo a Él le damos toda la gloria. Gracias, Rey. Gracias, papá, gracias. Gracias, mi amado, gracias. Oh, bendito, bendito, bendito eres, Rey. Te amo, Jesús. Te amo, mi Rey y Señor. Quiero que terminemos este momento batiendo las manos. Batir las manos es dar una honra de palmas al Rey, pero quiero que lo hagas también con palabras de júbilo, palabras de adoración, palabras de exaltación. Acompaña tu alabanza batiendo las manos y diciéndole a Él lo que Él significa para ti, lo que Él es para ti, y que Dios es Dios y Él nunca, nunca cambiará. Padre, gracias, gracias, Señor. Te adoramos, Rey, te adoramos, te exaltamos, Padre, porque tú eres digno, tú eres digno. Oh, sí, Señor, toda la gloria es para ti, mi amado. Tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, tú eres nuestro Shalom. Oh, bendito, bendito, bendito eres, Rey. Grande y maravilloso eres, Jehová, y digno de suprema alabanza y adoración. Gracias, Padre. Aleluya. Queremos despedir a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto saber que estás con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.
ya no soy.